Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cátedra de Sociología y Antropología de las Organizaciones. Yo soy el profesor Joel Flores, soy licenciado en Psicología Organizacional, graduado acá en la UNLAR. También soy especialista en docencia universitaria, eh, cuya formación la completé en la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, yo voy a estar haciéndome cargo más que nada de la parte práctica de esta cátedra, conjuntamente con el profesor Fernando Vega, quien es el profesor titular de la cátedra. También voy a estar dando algunas clases teóricas, así que bueno, la idea del día de hoy es que podamos introducirnos a un panorama general de lo que son las diferentes unidades que componen la materia. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de lo que es el programa de cátedra de la sociología y antropología de las organizaciones, teniendo en cuenta que esta materia es muy importante para el perfil profesional de ustedes, ya que desde la perspectiva de la sociología abordamos diferentes temáticas que tienen incumbencia con la gestión de las organizaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con los grupos, el poder, visto desde la perspectiva de la sociología, dentro del ámbito de las organizaciones. También abordamos lo que son los conflictos, lo que es el cambio organizacional y algo muy importante que hace referencia a lo que son las diferentes tipologías de organizaciones que existen hoy en la actualidad, teniendo en cuenta que no solamente existe lo que son las empresas, sino también que hay instituciones y también asociaciones, cuya lógica de procesamiento de cada una de estas es diferente, pero que mantienen alguna cierta similitud en cuanto a su estructura de funcionamiento quizás. Podemos decir que las empresas procesan insumos en forma de bienes y servicios, a diferencia de las instituciones que lo que van a hacer es modelar la conducta de las personas de forma individual o parcial y también de forma general, ¿no? Como por ejemplo de forma parcial la escuela, la universidad que va a modelar la conducta, la formación de los alumnos, o una cárcel o quizás una institución mental que va a modelar la conducta de esas personas de forma total, es decir, la persona queda subsumida bajo el control de esa institución de forma total. Y por último tenemos las asociaciones, ¿sí? Que estas han tenido un gran auge en estos últimos tiempos, ¿sí? Porque en cuanto a las organizaciones como ser las ONG, las organizaciones sin fines de lucro que existen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos asociaciones sectoriales que pueden ser un sindicato que va a defender los intereses de un determinado sector en particular. Bien, bueno, entonces vamos a pasar a lo que son las diferentes unidades que componen esta materia. Como objetivo de la cátedra, vamos a hacer referencia que es reconocer la especificidad de conocimiento sociológico y antropológico en las organizaciones y su vinculación con las organizaciones y el desarrollo de la gestión de los recursos humanos. Es decir, que básicamente lo que tenemos que hacer es reconocer esos conocimientos básicos que nos brinda la disciplina de esta como es la sociología y como es la antropología para el ámbito de las organizaciones, ¿no? Las herramientas que nos van a proporcionar la sociología y la antropología para el análisis de las organizaciones, no para una mera descripción, sino para un análisis. ¿Mm? De hecho, podemos hacer referencia a que la sociología es el estudio sistemático de la sociedad humana. ¿Mm? Pero ese estudio sistemático no se lleva a cabo de forma descriptiva o aleatoria, sino que es un estudio crítico, ¿sí? Un estudio que hace consciente aquellos presupuestos básicos que damos por sentado en la sociedad. Entonces, como contenidos mínimos tenemos el objeto de la sociología. ¿Cuál es el objeto de la sociología? Decimos recién en la definición que es la sociedad. A través de un estudio sistemático estudiamos la sociedad. Y luego tenemos que la perspectiva sociológica. Esta perspectiva sociológica va a permitirnos
tener una visión mucho más general, una visión mucho más abstracta de la sociedad, es decir, nos abstraemos de la sociedad para observarla, ¿sí? Para hacer un análisis crítico de aquellos que damos por supuesto o por aceptado en la sociedad. Luego tenemos cómo es el proceso de socialización, ¿no? Las diferentes etapas que se lleva a cabo el proceso de socialización, es decir, cuáles son los agentes socializadores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la familia, ¿sí? La organización también va a jugar un papel esencial en lo que es la socialización. De hecho, ustedes en la gestión de los recursos humanos se conoce esto como el proceso de inducción, la socialización, cuando un nuevo integrante de la empresa sí va a trabajar en esta organización, entonces pasa por un proceso de socialización donde se le inculca básicamente lo que es la cultura de la organización. Luego tenemos las diferentes escuelas de la sociología, el origen de la antropología, principales corrientes antropológicas y lo que es la integración o exclusión, como así también los campos de la antropología. Entonces, el programa analítico de la asignatura, como unidad número 1, tenemos lo que es la perspectiva sociológica, la sociología de las organizaciones. Y acá vamos a hacer referencia básicamente a lo que es la génesis de la sociología, ¿no? El desarrollo histórico de la sociología, cómo surgió esta sociología, ¿Mm? Cuáles fueron los acontecimientos históricos que dieron origen a la sociología como ciencia. Luego tenemos lo que es la imaginación sociológica, los padres fundadores de la sociología, que básicamente nosotros vemos a tres padres fundadores, que es Durkheim, Weber y Marx, como los padres de la sociología. Luego también tenemos lo que es la sociología de las organizaciones, es decir, bueno, cómo surgió esta sociología de las organizaciones, ¿no? Hoy en día conocemos como sociología de organizaciones, pero precedentemente hubo diferentes denominaciones hasta llegar a la sociología de las organizaciones, ¿no? También tenemos lo que es la expansión de las organizaciones, es decir, bueno, cómo se produjo la expansión de las organizaciones para conocer hoy en día las diferentes tipologías de organizaciones que existen, ¿sí? Una diversificación de organizaciones, teniendo en cuenta que el primer tipo de organización que surgió fue una industrial, digamos, ¿no? Por eso vamos a ver ahí las diferentes denominaciones que la principal que inicia es la sociología industrial, ¿no? Producto de este cambio social que tuvo origen en cuanto a lo que es la revolución industrial y la revolución francesa, ¿no? Que fueron muy importantes estos dos cambios que dieron origen a lo que es la sociología industrial. Luego tenemos lo que es la organización como objeto de estudio, ya vamos directamente a lo que es la organización internamente, ¿no? A las diferentes estructuras que tiene la organización, a las formas de interacción, a la cultura organizacional que tiene estos tipos de organizaciones. Y vamos a ver cómo fue este paso de la sociología industrial a la sociología de las organizaciones, ¿no? El cambio histórico y una reflexión teórica que surge básicamente en lo que es este cambio, ¿no? Que se da de la sociología industrial a la sociología de las organizaciones. Bueno, continuamos. En la unidad número 2 tenemos lo que son los paradigmas sociológicos. Hay determinados paradigmas históricos y hay otras tendencias actuales en la sociología. Nosotros vamos a ver tres paradigmas sociológicos de los cuales partimos para hacer diferentes análisis a nivel social, a diferentes fenómenos sociales. Uno de ellos es el estructuralismo funcionalista, que es el consensualismo. Otro es el conflictualista, el paradigma conflictualista. Y el otro es el paradigma estructuralista funcionalista, ¿sí? También conocido como el paradigma de la acción social o interaccionismo simbólico. Estos paradigmas nos van a permitir hacer un análisis de la sociedad y los diferentes acontecimientos que se dan en ello. Como por ejemplo el paradigma estructuralista funcionalista hace referencia a que la sociedad es un todo, funciona como un todo estructurado cuyas partes
son interdependientemente una de otras. ¿Mm? Todo cambio, todo crecimiento en la sociedad se debe dar dentro de un marco consensuado, estructurado y funcional. ¿Mm? Por ejemplo, un conflicto gremialista, si un conflicto que tiene un operario, si dentro del paradigma funcionalista estructuralista, lo que diría es que ese reclamo que tiene el operario lo debería hacer a través del sindicato y a su vez el sindicato con la patronal. No puede salirse de esa estructura, ¿sí? De esos parámetros. A diferencia del paradigma conflictualista, que va a hacer referencia a que lo que domina en la sociedad en realidad es el conflicto, ¿sí? La lucha de clases, ¿m? Por una desigualdad social que existe. Entonces, ese reclamo que decíamos hace un momento en el ejemplo que dábamos sobre el operario, este mismo ejemplo podemos tomarlo desde el punto de vista conflictualista, es decir, que ahí ya el reclamo no lo haría por las vías formales o estructurales, sino que, por ejemplo, podría ser un reclamo a través de un sabotaje, por ejemplo, en la empresa. Ahí estaríamos viéndolo desde el punto de vista del paradigma conflictualista. ¿Mm? Bien, luego seguimos con la tercera unidad. Esta va a hacer referencia a lo que es la sociedad humana. ¿Mm? La evolución de la sociedad humana, los tipos de sociedades que existen, las características principales de la sociedad industrial y postindustrial, la interpretación sociológica de las sociedades, la sociedad industrial y el auge organizacional. Es decir, vamos a ver cómo fue la evolución de los diferentes tipos de sociedades hasta la actual, hasta la sociedad moderna o hasta la sociedad postindustrial, que es la que conocemos hoy en día. Como de la sociedad cazadora y recolectora llegamos hacia la sociedad, ¿sí?, moderna. Lo que no quiere decir que no existan este tipo de sociedad como sea la cazadora y recolectora o las ganaderas. Todavía existen en determinada parte de nuestro país o en otros países todavía existen estos tipos de sociedades que se mantienen. Vamos a ver en el desarrollo de las clases las características de estos tipos de sociedades. Seguimos. Luego tenemos la unidad número 4, que es la cultura como fenómeno social. La cultura y sus principales componentes, como ser el lenguaje, los símbolos, las creencias, las normas. Estos son los componentes de la cultura. También vamos a hacer referencia a lo que es la diversidad cultural, ¿sí?, las diferentes culturas que existen, las subculturas, que son culturas que existen dentro de una cultura general, lo que es el relativismo cultural y el etnocentrismo cultural. ¿Sí? El relativismo cultural como aquellas formas de juzgar a otra cultura en base a nuestros propios patrones y referencias culturales. Y el etnocentrismo es juzgar a esa cultura en particular en base a nuestros patrones y referencias culturales. Por ejemplo, en India, ¿sí?, lo que es una vaca, ¿sí?, es algo sagrado para ellos. A diferencia para nosotros, que no es sagrada la vaca, digamos, ¿no? En India se respeta a estos animales. Entonces, desde el relativismo cultural nosotros vamos a decir cómo puede ser que las vacas anden por el asfalto, por las calles y se respeten más que a un peatón. Y desde el etnocentrismo cultural tendríamos que decir, bueno, esa vaca es algo sagrado para ellos, tiene toda una connotación cultural y no se la puede juzgar porque desde esa cultura se la considera de ese modo. Luego tenemos lo que es comprender la cultura de la libertad humana y el fenómeno de la cultura de sus implicancias organizacionales, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se da la cultura organizacional y cómo estos componentes entran en juego en las organizaciones y cómo un componente es más fuerte en un determinado tipo de organización que en otro. Como por ejemplo el ejército o la iglesia son organizaciones que tienen muy fuerte o muy presente el componente de las normas, ¿sí? Y los símbolos, por ejemplo, se ve muy fuerte. Luego tenemos en la unidad número 5 lo que son los grupos, organizaciones y sociedad en red. Grupos sociales, organizaciones, redes sociales y sociedad en red.
Acá vamos a ver los diferentes tipos de organizaciones que les comentaba en un principio, ¿no? Las diferentes tipologías de organizaciones que existen,